Bueno, a continuación voy a explicar lo que hice en mi proyecto durante la prueba y luego voy a hacer lo que me faltaba, que era prácticamente modificar. Bueno, aquí está el index que tiene los select, los inputs y el formulario en sí de lo que voy a necesitar para desarrollar la prueba. Bueno, lo siguiente y lo más importante vienen a ser las funciones. En las funciones yo puse una variable global llamada URL SOAP y una URL RED. Una va a ser la de WSDL y la otra de JSON, que son los servicios web, uno en formato JSON y otro XML, para poder desarrollar la prueba consumiendo el servicio web. Y el token, que va a ser examen 4A, que lo vamos a usar más adelante. Entonces, empecemos rápidamente con cargar países, que nos va a cargar los países en un select a partir del servicio web tipo XML, y con ayuda de Whistler vamos a sacar el esquema que vamos a necesitar para la petición que nos pide el Ajax para poder sacar los datos del servicio web. Entonces en URL le vamos a poner el URL SOAP, la data va a ser la petición que necesitamos, el tipo en XML va a ser post, data type XML y content type XML. Entonces, cuando haya success, vamos a hacer una función en donde se busque la data que va a retornar el servicio web. Entonces buscamos esta data y dentro de la data buscamos el nombre y el ISO de los países que tiene que retornar este servicio web, para luego guardarlos en un option, en una variable llamada option, que lo que tiene es un option que se va a cargar en el select país eh, con los valores en valor ISO, y se va a mostrar el nombre. Y esto lo podemos ver aquí. Como vemos, se carga el nombre y el valor que va a tener esto va a ser el ISO de del país que pertenece a la selección que hagamos. Para cargar en lenguajes se sigue exactamente lo mismo. La URL va a ser la del URL SOAP, el esquema que vamos a necesitar igual lo sacamos de acá con ayuda de Whistler, listar lenguaje, y nos va a dar el esquema, lo mismo, lo copiamos, el tipo post, XML, exactamente igual. Luego vamos a buscar dentro de la data que retorna el nombre y lo vamos a guardar en el select y se va a cargar. Para cursos nos ha tocado utilizar el servicio JSON. Entonces para JSON lo que vamos a necesitar es una acción, que esta acción la podemos extraer de la documentación que nos da en la prueba. Entonces sacamos la documentación, nos dice que para listar cursos es tipo get y que requiere el API token, que es examen 4A. Entonces la URL va a ser la URL del servicio más la acción que necesitamos, en este caso listar cursos. Igual con ayuda de Ajax, la URL le ponemos que es la URL, tipo va a ser get. En los headers se pone el API token, entonces el token que estaba guardado arriba, examen 4A, va a ser el token. Ya, ¿qué más? Listo, entonces este ya nos va, ya, y el data type JSON. Entonces cuando suceda, se va a hacer exactamente lo mismo con un each, vamos a recorrer la data retornada con una posición y el ítem el ítem en cuestión que tiene la data. Entonces cargamos en los cursos el nombre del curso, y para paralelos, lo que yo hice, luego de haber cargado ya los cursos, lo que yo hice para paralelos es guardar en una variable llamada paralelos todos los paralelos separados por una raya. Entonces luego le hice un split que me lo separe donde haya esa raya, y lo que me va a retornar es que esta variable parallel se va a convertir en un arreglo. Lo siguiente es que ya tenemos el arreglo y vamos a guardar en variables. eh, yo hice así, variables paralelo 1, paralelo 2, paralelo 3, va, y así, que lo que van a tener es que en este arreglo de paralelos, en la posición 0, vamos a crear otro arreglo a partir de lo que tiene ahí, que en este caso serían los paralelos A, B, C separados por comas. Los separamos por comas y vamos a tener como resultado otro arreglo que van a ser los paralelos en cuestión. Entonces
con ayuda de jQuery hacemos que cuando curso cambie vamos a realizar esta función, que en cuestión es que si el valor seleccionado es igual a primero, por ejemplo, vamos a cargar los datos, con ayuda de un each vamos a recorrer el arreglo cargado en la variable del paralelo perteneciente a ese curso, en donde vamos a guardar una opción para el select paralelo, en donde le vamos a guardar el ítem en cuestión, que viene a ser el paralelo, y le vamos a cargar ese valor, y así sucesivamente. Y si da un error, pues vamos a mostrar que hubo un error. En cuestión, lo que hace ese método es que cuando yo cambie aquí en curso, se van a mostrar los cursos pertenecientes a los paralelos pertenecientes a ese curso. Así, quinto, primero con sus paralelos, y así. Listo. Lo siguiente es cargar a los estudiantes. Para cargar estudiantes vemos en la documentación que necesitamos de igual forma la identificación, y igualmente está en el servicio JSON. Entonces yo lo que hice fue que mi método reciba una cédula para luego sumarle en la URL esta cédula y así obtener al estudiante en cuestión que requerimos. Se hace exactamente lo mismo. Aquí lo que hice fue guardar un local storage con el identificador para poder guardar más adelante al estudiante. Aquí lo que se hace es la tabla y se le manda los datos que va a tener la tabla en el tbody y ya. Este método está llamado acá en el input cédula o estudiante más bien, donde ponemos que cuando cargue, o sea, cuando cambie el valor que tenga este input, vamos a cargar al estudiante con ese valor y se cargaría en la tabla. Es decir, cuando ingresemos aquí un estudiante, se va a cargar sus datos. Listo. Y para cargar matrículas es igualmente de la misma forma con XML, con ayuda de Ajax, mandamos la URL, la petición que la sacamos gracias a Whistler, acá del servicio web, la copiamos, la pegamos, pero en este cambio, bueno, el token ya sabemos que es examen 4A y es lo único que requiere esto, y ya nos va a devolver la data. Igualmente buscamos en la data los valores que necesitamos de lo que retorna para luego guardarlos en la tabla, que es la que está al principio, y le ponemos un botón que va a ser de modificar para luego poder modificarlos y ser explicado más adelante. Entonces cargamos en el cuerpo esos datos y ya se vendrían a cargar, como vemos acá que tenemos cargado una matrícula. Listo. Para matricular es igualmente con JSON, que necesita la URL, la acción, y que para luego mandarle en el Ajax. Y aquí la particularidad que tiene es que los datos del arreglo necesitan una transformación a formato JSON para poder ser enviados con normalidad en la data. Bueno, en info del país guardamos el valor de los inputs que tenemos en el formulario, y aquí en lo de que si es repetidor o no, yo lo trabajé con local storage, donde guardaba que si presionan sí, se va a poner el valor sí, y si presionan no, se va a poner el valor no. De igual forma se calcula de si debe pagar o no debe pagar los $365. Y esas funciones son llamadas cuando presione los botones de repetidor sí o no. Listo, entonces se nos va a guardar que sí o no, y ese será el valor que vamos a usar acá. Y como dije atrás hace pocos momentos, guardé en el local storage el identificador del estudiante que sea digitado en el input de cédula. Entonces vamos a usar ese identificador, igualmente lo extraemos del local storage para poder guardarlo. Y listo, y cuando se guarde, pues se va a guardar y se va a cargar automáticamente, y cuando no, nos va a decir que hubo un error. Así que vamos a guardar un estudiante, cuarto de
guardamos estudiante 333, que no es el repetidor, o sí, repetidor, la fecha que es necesaria y guardar. Entonces cuando se guarda ya automáticamente se carga porque ya están llamados, en cuando el documento esté listo ya están llamados todos estos métodos: cargar países, cargar lenguajes, cargar cursos y cargar matrículas. Listo. Entonces ahora voy a proceder a explicar la modificación como yo lo voy a... Listo. Para hacer la modificación yo voy a hacer un método en donde primero guarde los datos que voy a necesitar para modificar, para luego sí modificarlos. Entonces vamos directo con la cuestión. A ver, necesitamos primero el external ID del estudiante, porque eso es lo que nos pide la documentación para modificar. Entonces el external lo vamos a enviar a partir de aquí, que está guardado en la variable external. Entonces solo le enviamos external. Y también se va a necesitar lo que viene a ser la cédula, por lo cual también por lo que necesito la cédula para poder cargarle el valor de la cédula en el input de aquí, para que ella no lo tenga que digitar y saber que es ese estudiante el que se está tratando de modificar. Entonces ponemos, a ver, tenemos el external entre comillas simples, más, aquí más, coma, más, lo mismo, comillas simples, más, cédula, que es la variable que tenemos guardada, más, comillas simples. Ya. Y eso sería comillas simples, coma, más, cédula, comillas simples, y es lo que nos va a... Y eso es lo que se nos va a ejecutar cuando demos clic al botón modificar que se encuentra en la tabla. Entonces, como le he puesto modificación, vamos a enviar la función, vamos a crear la función modificación, que lo que nos recibe va a ser el external y la cédula. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, entonces para modificar lo que vamos a hacer es llamar a un método modificación. Aquí cuando den clic en el botón modificar que se muestra en la tabla, y este método lo que viene a hacer es que guarda en el local storage, en la sección external, el external que reciba, que va a ser el que recibe a partir de la llamada del método arriba en el botón modificar. Lo que hacemos también es que vamos a mostrar el botón modificar, un botón modificar que está acá en el index, lo vamos a mostrar. Ya, y cuando llamamos y en el valor de cédula, en el valor que va a tener cédula, le vamos a cargar la cédula que recibimos también gracias a la función de darle clic en modificar. Luego lo siguiente es que en identificador vamos a guardar el valor de la cédula en la posición 1, que viene a ser el primer carácter que tiene, y esto nos va a ayudar para poder modificarlo sin tener inconvenientes. Entonces modificar nos pide un external que así nos lo dice la documentación. Entonces modificar nos pide un external, entonces vamos a usar el external. El external lo sacamos gracias al local storage que guardamos aquí, y este método de modificar se va a llamar cuando demos clic al botón modificar, dándole el valor que tenga el local storage en ese momento. Entonces igualmente, como ya vimos, la acción es modificar matrícula, es con JSON. La URL entonces va a ser la URL JSON más la acción, y los datos igualmente necesitamos los datos de nuevo que le vamos a enviar o para modificar. Igual que vimos anteriormente, se toman los valores y en local storage tomamos el valor de repetidor
porque es más fácil hacerlo así para mí. Y en el identificador del estudiante, igualmente el valor que tenga el identificador del estudiante. Igual se le tiene que hacer una transformación en formato JSON para poder enviar la data. Va a ser, el Ajax nos va a ayudar enviando la URL, el token, que son examen 4A, va a ser de tipo post, la data van a ser los datos ya transformados, y cuando esté bien va a modificarse pues, y cuando no se modifique no se va a poder modificar. Y rápidamente ya veremos luego que sí funciona. Y verificar matrícula, que va a recibir una identificación que está llamado cuando este input de acá de estudiante cambie, está llamado el método verificar matrícula. Vamos a verificar, igual verificar matrícula lo sacamos del servicio web gracias a Whistler. Nos dice que necesita un token que es examen 4A y el string de la identificación, que viene a ser la cédula. Entonces cuando ese campo cambie se va a dar esto, que viene a ser, esta es el esquema que necesitamos para la data. Y en el Ajax vamos a enviar la URL swap, la data que es la petición, el tipo post, el data type XML. Y bueno, cuando suceda vamos a hacer que la data nos devuelve el número, un número 1 si ya está registrado o no, o un número 0 si no está registrado. Entonces cuando ya esté registrado nos va a decir que ya se ha registrado, nos va a avisar, y cuando no, va a decir que todavía no está registrado, y si da error pues mostraremos que dio error. Y eso sería todo. Entonces proseguimos y vamos a ver que ya funcionó el programa. Entonces el país, guardamos país, lenguaje, curso, paralelo, el estudiante, ponemos 1 a 1, como vemos si está validando, porque este no está registrado, nos dice que no se ha registrado. Y repetidor, pongámosle que no ha repetido, entonces el monto va a ser 0, y la fecha de tipo ya. Entonces cuando se guarde ya se va a guardar directamente, se va a cargar directamente en las matrículas. Y tenemos que modificarle, le presionamos a modificar y automáticamente nos va a cargar la cédula. Y podemos modificar el país, el curso, a ver, estaba en cuarto, pongamos que pasó a quinto con B. Listo, entonces no, repetidor no, fecha cualquiera. Y como vemos si se muestra el botón modificar, picamos modificar y como vemos se modifican los datos.